a esta hora le damos la bienvenida al señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, que como lo hemos dicho, está aquí con nosotros en esta cita habitual de los lunes en Agenda Colombia. Buenos días, presidente. Bienvenido. Señor presidente, muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo van? Muy bien, señor presidente, aquí hablando de todo, ha pasado de todo un poquito, ideal. Vienen días de más lluvia, señor presidente. Estuvimos hablando con el Invías por un problema de un deslizamiento en la línea, a la altura de la línea, que ha generado algún traumatismo desde la noche de ayer, pero ya se ha abierto el paso de manera temporal y se espera que en el transcurso del día esté completamente abierto pues el paso por la línea. Y así hemos tenido varios temitas, recordamos su gira por el eje cafetero, la entrega de viviendas, muy importante. Pero bueno, presidente, entrando ya en materia, usted estuvo el fin de semana, estuvo el sábado anterior en Buenaventura y hizo unos anuncios muy importantes en lo que tiene que ver con el Plan Pacífico, presidente. Muy importante la atención que usted le está dando al Pacífico, definitivamente, ¿no? Sí, el Plan Pacífico lo venimos diseñando hace mucho tiempo, porque había que planear y estructurar una serie de proyectos y lanzamos entonces el Plan Pacífico en Buenaventura el sábado pasado. Es un plan dirigido a mejorar toda la calidad de vida y el desarrollo del Pacífico. Para nosotros es prioritario porque si queremos ese país con más equidad y con paz, tenemos que invertir mucho más en aquellas zonas que están rezagadas, que están con los índices peores en materia de pobreza, en materia de desigualdad. El Pacífico, sin duda alguna, es una de esas regiones. Por eso, cualquier inversión en el Pacífico va a ser mucho más rentable desde el punto de vista social, para poder mejorar todos los indicadores sociales. Por eso el Plan Pacífico es tan importante. Creamos una junta directiva, pusimos una persona, un afrodescendiente maravilloso, sí, que lo trajimos de Washington, que fue gobernador y conoce muy bien, porque es experto en políticas públicas, el doctor Luis Gilberto Murillo, como gerente del plan. Vamos a crear un fondo fiduciario para que se administren los 400 millones de dólares que estamos consiguiendo como crédito para financiar parte de estos programas, y lo importante es comenzar a ejecutar, porque ya los estudios están hechos, hay que priorizar qué tipo de proyectos y cuáles vamos a comenzar ya, y eso fue lo que les dije. ¿Y cómo vio el ambiente, presidente, en Buenaventura? Nosotros veíamos imágenes en los noticieros el fin de semana y la gente, la acogida es muy grande. ¿Y cómo le han agradecido que usted estuvo en Tumaco hace 15 días, ahora Buenaventura? O sea, ¿cómo la atención en el Pacífico para usted ha sido una prioridad, ¿no? Pues lo que me decían es que sin duda ningún presidente en la historia de Colombia había ido tantas veces a Tumaco y a Buenaventura, sobre todo a Buenaventura, he ido muchísimas veces, y no solamente presencia física, sino presencia con inversiones que ya se están viendo, pero falta muchísimo por hacer, y yo sé que la gente está muy agradecida, pero yo les digo, falta mucho por hacer porque todavía el camino por recorrer es muy largo. Muy bien, Andrea, el presidente estuvo en Pereira y uno de los eventos más bonitos es el que tuvo que ver con la graduación de las víctimas, ¿no? Así es, 608 víctimas del conflicto fueron graduados por el señor presidente de la República, y es que con el programa de rutas integrales de empleo para víctimas del conflicto armado, que es liderado por el Ministerio de Trabajo, pues se le está dando la oportunidad a las víctimas del conflicto armado a que ingresen al mercado laboral. Ya van 3.835 personas que han iniciado su formación. Estuvimos con Natalie, que es una de esas graduadas, señor presidente, así que acá les tenemos la historia. Mi nombre es Natalie Correa, estoy desplazada de Córdoba a Quindío. Cuando tenía 8 años, en ese mismo pueblo que es Córdoba Quindío, en una vereda, fue asesinado mi papá por un grupo al margen de la ley. Eso fue lo más duro, porque desplazarnos de allá, ya que allá teníamos todo, la casita, las cosas, como usted dice, la familia, los amigos, y llegar a una ciudad
a ojos cerrados. Cuando llegamos acá empezamos a tener amistades y eso, entonces nos empezaron a hablar de lo de víctimas. Cuando me llamaron de que había esto de la cosa de víctimas, que para estudiar un técnico y si no habíamos terminado el bachillerato lo podríamos terminar. Entonces no, fue una bendición, ya que con eso se me abrió y se le abrieron muchas puertas a mi familia. No solo nos enseñaron cosas así que académicas, sino que a salir adelante, porque nosotros pensábamos que por el hecho de ser víctimas y eso, entonces que nadie nos iba a dar un trabajo. Natalie Correa. Es maravilloso sentir que cada día estoy creciendo más, a pesar de todo lo que viví atrás. Y que yo sé que cada día que pase va a ser mucho mejor, muchísimo mejor. Las gracias se las daría a todos ellos que hicieron eso posible, al presidente, al ministro de Trabajo, a mis profesores, a la coordinadora que pues siempre confiaron en mí. Y no darles las gracias porque si ellos no hubieran aportado ese granito de arena, esto no se hubiera podido hacer. Presidente, ¿cómo llegan al corazón estas historias de vida y cómo le da a uno esperanza de ver que toda esta gente tiene opciones y que a pesar de las cosas malas que le pasan, salen adelante? Y esto es muy importante porque de eso se trata lo que estamos tratando, perdón la redundancia, de hacer con este país. Un país en paz. Un país en paz lo que nos permite es precisamente que no haya más víctimas y nos permite que esas millones de víctimas, porque tenemos cerca de 6 millones de víctimas o más, que están, de acuerdo a todos los estudios, están en una trampa, se llama la trampa de la pobreza, como han sido desplazados, como han sido víctimas, psicológicamente y económicamente, la mayoría de ellos está como con las manos amarradas. Este tipo de programas lo que hacen es darles una oportunidad, darles una salida, permitirles que salgan de esa trampa de la pobreza y hagan una vida digna. Eso es lo que queremos para todos los colombianos, pero si no terminamos el conflicto, pues va a haber más víctimas y va a ser físicamente imposible. Por eso, por un lado estamos resolviendo el conflicto, por otro lado estamos resolviendo los problemas de las víctimas. Somos el primer país que se anticipó a resolver los problemas de las víctimas sin haber concluido el conflicto interno. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y precisamente, presidente, esto es una forma de reparación también, el hecho de que vayan a obtener una capacitación. Por no supuesto. es solo la reparación económica, son muchas las formas de reparación que hay. Por supuesto, esta es una forma de las muchísimas formas de reparación para las víctimas. Las víctimas tienen sus derechos, estamos haciendo lo posible por respetarles sus derechos a la reparación, a la verdad. Ahora estamos comenzando en La Habana a discutir el tema de la Comisión de la Verdad, que eso es muy importante para que el fin del conflicto se traduzca después en una paz estable y duradera. La verdad libera, la verdad reconcilia, la verdad nos permite perdonar con más facilidad. Y el derecho a la justicia, que también es la otra gran discusión en La Habana. ¿Qué tipo de justicia se le va a aplicar a los actores del conflicto para que exista la posibilidad de llegar a la paz, pero al mismo tiempo respetar los derechos de las víctimas a la justicia? Muy bien, y Andrea estaba muy pendiente del estudio de Harvard, ¿no, Andrea? Sí, señor. Presidente, es que la semana pasada pues, se publicó como un estudio preliminar de la Universidad de Harvard que da a Colombia como un país líder en ese tema de reparación de las víctimas. Sin duda. Ese estudio, Andrea, es un estudio que se contrató precisamente para que nos evaluara cómo estamos haciendo las cosas. Siempre es bueno que
gente por fuera nos evalúe, están haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal. Lo que hizo ese estudio fue comparar a Colombia con otros 31 países que en una u otra forma han pasado por lo mismo que ha pasado Colombia, y la conclusión de ese estudio es muy alentadora, porque lo que el estudio dice es que Colombia está haciendo las cosas muy bien, que se ha convertido en líder, que ningún país ha enfrentado el problema de las víctimas como lo está enfrentando Colombia. Generalmente atiende 1% de la población. Nosotros, las perspectivas es que atendamos el 14% de la población que ha sido víctima, porque es que es el conflicto más viejo en la historia del continente del hemisferio occidental. Entonces, lo que hace el estudio es decir, institucionalmente, lo que le estamos dando a las víctimas también es muy generoso, muy amplio, el tipo de reparación y el tipo de delito que se está teniendo en cuenta y el número de víctimas. Entonces, es un desafío enorme, enorme. Vamos ya con 468.000 víctimas reparadas ya, que se les ha dado algún tipo de reparación, y eso es muy importante, pero nos falta todavía muchísimo. Muy bien, presidente. Y otro tema que es sensible para los colombianos, además de esta búsqueda de la paz, es el tema de la seguridad. Usted hace 15 días lanzó pues, el plan de choque de seguridad en varias ciudades del país, y usted también reportaba el sábado unos avances muy importantes. ¿Se están dando ya resultados importantes, presidente? Sí, como recordarán los colombianos, ese plan de choque está concentrado en las 11 ciudades donde está concentrado el 82% de los delitos. Las cifras que tenemos al sábado, que fueron las últimas que me dieron a mí en la policía, es que se ha presentado un 25% en la disminución de los delitos. Sí. Y las cifras del número de bandas desarticuladas y de gente capturada es muy positivo. Entonces es un plan que está funcionando. Acuérdense que ese plan de choque son 90 días y vamos a continuar, por supuesto. Pero hay otra cifra que me dieron este fin de semana que me parece muy importante compartir con los colombianos, porque también es muy positiva y muy alentadora. Son las cifras que tienen que ver con las acciones de las llamadas BACRIM, las bandas criminales. Esas acciones, y aquí tengo las cifras, en lo que va corrido el año, se han reducido en un 48%. 48%. Se presentaron el año pasado 463 hechos delincuenciales por estas bandas, y en el 2014 se bajó a 242, es decir, se ha disminuido sustancialmente. Y otra cifra muy importante, el número de personas que están operando en estas bandas, en las BACRIM, se ha reducido también al nivel más bajo de los últimos 4 o 5 años. Es un nivel que va en 3.550 personas más o menos hay hoy, frente a casi 5.000 que había en el 2010. O sea, se ha reducido el número de personas que están en las BACRIM. Y otra cosa muy importante, se han reducido el número de estructuras, se han venido desarticulando las estructuras. Queda todavía ese clan Úsuga, sí, que tiene influencia nacional, o sea que tiene cierto poder. Entre más reducidas están esas bandas criminales, más fácil es desarticularlas. Todavía estamos capturando muchísima gente casi a diario de esa BACRIM del clan Úsuga, que la vamos a desarticular, tenga la seguridad, por completo tarde o temprano, pero las demás sí hemos venido reduciéndolas a banditas criminales que son más fáciles de desarticular. Que son las que generan esa sensación de inseguridad, obviamente las del robo del celular, las de extorsión. Pues son dos tipos. Sí. Estas bandas criminales son bandas de crimen organizado. Hay otras bandas que también generan muchísimo desasosiego, que son esas bandas de robo de apartamentos. Las de robo de celulares sí tienden a ser unas bandas más organizadas, porque tienen tentáculos internacionales. Esos robos de celulares tienen que ver con la venta de celulares, la venta al exterior. Son bandas más estructuradas, esas sí son BACRIM. Muy bien, presidente, pues muy importantes los resultados en materia de seguridad. Y usted lo decía en Buenaventura, por ejemplo, desde cuando se comenzó la intervención,
¿Cómo se bajó y cómo cayó el número de homicidios? Hubo unos días que no En presentó Buenaventura, nada. mira, aquí tengo la cifra, creo que el número de homicidios, miren, en Buenaventura, un dato muy importante, entre el 6 y el 23 de octubre no hubo un solo homicidio, ni uno. Imagínate. El 23 de octubre por la noche se presentó uno. Y yo hice el anuncio de que ya estaba identificado el asesino de ese único crimen entre el 6 y hoy, porque no se ha presentado más. Y mientras yo estaba haciendo un acto en la DIAN, en el puerto, me informaron que habían capturado al responsable. O sea que ahí vamos progresando. Nuevamente, nos falta mucho por recorrer, pero se va progresando. Muy bien, Karen. Bueno, presidente, lo invito a que hablemos de la comunidad internacional. Sabemos que el próximo 3 de noviembre usted inicia una gira por Europa, va a visitar varios países y va a sostener encuentros con diferentes mandatarios de esos países. ¿Cuál es el objetivo principal de este viaje y cuáles son sus expectativas con este viaje? Es una gira maratónica. Voy a entrevistarme con 6 jefes de Estado, 6, 2 reyes en 5 días. Oh. Voy Sí, Te va a tocar correr. España el lunes. En España, pues me voy a entrevistar con el presidente Rajoy, con el rey, por primera vez como rey Felipe. Y tengo ahí un par de eventos más. El martes paso a Bélgica. En Bélgica voy a entrevistarme con el primer ministro, con el rey de Bélgica y con muy importante, la Comisión Europea. La Comisión Europea está recién instalada. Es una comisión que fue elegida, que está recién instalada. Es tal vez de las primeras entrevistas de este tipo que hace la comisión. Y uno de los propósitos del viaje es que la comisión pueda formalmente crear un fondo para ayudar a financiar el postconflicto colombiano, los programas del postconflicto. Ese es el martes. El miércoles tengo un almuerzo y una cita con la canciller alemana. El jueves vamos a Lisboa con el presidente, con el primer ministro y con el viceprimer ministro, que es muy amigo de Colombia. Ya tenemos la reunión con Portugal. De ahí salimos a Francia. Tengo un almuerzo con el primer ministro, con el presidente de Francia, con el presidente Hollande, y ese mismo día cena en la Gran Bretaña con el viceprimer ministro británico, y nos regresamos. Pero Muy bien, presidente, me va a tocar dormir en el avión. Tiene bastante trabajo, ¿no? Pero es muy importante porque en este momento de la negociación, cuando comenzamos la parte más difícil, realmente lo que estamos comenzando a discutir, que es la justicia transicional, el tema de las víctimas y el tema del llamado DDR, el desarme, la desmovilización. A eso fueron estos otros comandantes de las FARC a La Habana, a negociar los puntos álgidos, los puntos difíciles. Es el momento donde necesitamos más apoyo político. Entonces el propósito del viaje es doble. Uno, reforzar el apoyo político. Y el apoyo político no puede ser una simple declaración de una sola vez. Eso tiene que repetirse. Y que el apoyo se traduzca en actos concretos como la creación de este fondo de la Unión Europea para el postconflicto. Pero a ese fondo de la Unión Europea aportarían todos esos países que usted va a visitar, es decir, España, Alemania. La idea es esa. Usualmente, sí, ese es un poco el procedimiento. Se crea el fondo y luego los países van aportando a ese fondo individualmente, o la Unión Europea dentro de su propio presupuesto también. Entonces, es un mecanismo para facilitar la financiación de proyectos. Y uno de los grandes retos nuestros ahora es, bueno, ¿cuáles son los proyectos que más nos interesan? Priorizar esos proyectos, cuánto cuestan y cómo se van a financiar. Algunos los financiaremos nosotros, otros le estamos pidiendo a la comunidad internacional que nos ayude a financiarlos. Y este es uno de varios fondos que se van a crear. Estados Unidos está muy interesado en ayudar también. Vamos a ver qué mecanismo utilizamos con Estados Unidos, que además ya nos está ayudando en ciertos programas a través de la USAID.
Hay fondos diferentes que tienen que ver con la preservación del medio ambiente. Hay un gran interés porque aquí se combinan en la lucha contra el narcotráfico, la reducción de los cultivos ilícitos, la sustitución de cultivos con la preservación del medio ambiente, o sea, paz, posconflicto, menos narcotráfico, más conservación de los bosques tropicales, porque el narcotráfico atenta y destruye los bosques tropicales, porque van limpiando los bosques y van sembrando coca y eso lo que hace es deteriorar el medio ambiente. Entonces hay un gran interés de la comunidad internacional por el posconflicto colombiano, por los efectos que puede tener una paz para el mundo en ese sentido. Presidente, precisamente aquí por el interno me estaban comentando que en una entrevista en Caracol Radio el embajador de los Estados Unidos, presidente, lo que ha dicho es que pleno respaldo de Estados Unidos al proceso de paz y que también allá ya están pensando en el tema del posconflicto. Así es, y el presidente Obama me llamó hace una semana o 2 semanas para eso, para decir, mire, quiero reiterarle que nosotros queremos ayudar, no solamente el respaldo político, sino el respaldo económico del posconflicto, cosa que le agradecí enormemente y por supuesto que es más que bienvenida esa ayuda. Y usted lo reiteró viernes y sábado, presidente, y lo ha dicho aquí también, es que la presencia de más comandantes quiere decir que el proceso ya está encontrando un camino que puede llegar al final de pronto más rápido de lo que uno se imagina, siendo optimistas. Sí. Pues mire, yo sé que es difícil para mucha gente pues, ver estos personajes que han causado tanto daño a los colombianos, tanto daño, un tipo como Romaña, las pescas milagrosas, todo ese daño que ha hecho, verlo allá con cierta soberbia, yo sé que eso es difícil de aceptar, pero si queremos la paz, tenemos que hacer la paz con los enemigos, uno no hace la paz con los amigos, si queremos la paz tenemos que sentarnos con ellos a decir, bueno, ¿cómo es que vamos a acordar esta paz? Sí. La alternativa es 20 o 30 años más de guerra, de lo que estamos viviendo, de víctimas, de sufrimiento, de muerte. Entonces sí, son sapos muy grandes que uno se tiene que tragar, pero esa es la forma de llegar a la paz. Lo mismo las conversaciones en medio del conflicto. A mí mucha gente me dice, pero presidente, ¿por qué hablan de paz y mire lo que está sucediendo aquí, los ataques a las poblaciones, asesinan policías, asesinan soldados? Nosotros también pues, los atacamos y con mucha efectividad, porque seguimos en la guerra. Y la guerra no se termina sino hasta que lleguemos a los acuerdos. Explicarle eso a la gente no es fácil, la gente ahí ve como una especie de contradicción. Lo que pasa es que ese es el camino más corto para llegar al fin del conflicto. Si comenzamos a bajar la guardia, si comenzamos a aceptar el cese al fuego sin ningún avance, vamos a prolongar el conflicto indefinidamente. Pues muy bien, presidente. 2 preguntas finales ya para terminar, y es el Príncipe de Gales. Ese buen momento que tiene Colombia también hace que el Príncipe de Gales venga a Colombia con su Alteza, y es una visita bien importante. Además van a estar en sitios que en algún pasado siempre lejano era muy complicado ir, ¿no? El Príncipe de Gales es una persona, bueno, que va a ser el próximo rey de Inglaterra, ni más ni menos. Es una visita muy importante y viene para un tema también muy importante para Colombia, porque nos estamos ya posicionando a nivel mundial en ese tema también, que es el tema del medio ambiente, de la riqueza que tenemos en biodiversidad, en bosques tropicales, el papel que Colombia está jugando en la lucha contra el cambio climático. Y él viene a hacer un poco un reconocimiento a ese esfuerzo que estamos haciendo, el haber decretado la ampliación del Parque de Chiribiquete, que es tal vez una de las regiones del mundo que más concentra riqueza en materia de biodiversidad, y vamos a llevarlo al Parque de Chiribiquete. Allá vamos a aterrizar para que tenga la sensación de lo que es ese parque, que realmente es un parque extraordinario, maravilloso. Lo vamos a llevar a Caños Cristales, que es otra maravilla nuestra, que además tiene mucho simbolismo, porque el
Caño Cristal se le decía que era el club campestre de la guerrilla. Ya el mono Jojoy llevaba a sus amigas a bañarse como si fuera la piscina de él. Sí. Hoy la cosa es diferente. Y a la Macarena, ¿no? La Pues gente es uno le parte de dice, la Macarena. vamos a llevar al príncipe a la Macarena, y dice, pero ¿cómo puede ser? No, el país ya ha cambiado El de país esa ha manera. cambiado y lo que queremos es que cambie definitivamente y para siempre. Porque esas maravillas que tiene Colombia, eso que le vamos a mostrar al príncipe, eso es de las riquezas que tenemos los colombianos que tenemos que preservar y explotar en el buen sentido de la palabra. Y por último, presidente, otra buena noticia que muestra el buen ambiente que hay de Colombia en el mundo de la colocación de bonos, ¿no? Usted mencionó la semana pasada $1.000 millones que se colocaron en bonos y que además fueron súper apetecidos. Mire, ese es un tema muy importante. La gente no relaciona por qué una emisión de bonos en los mercados internacionales tan exitosa es tan positivo para el colombiano común y corriente. Yo lo voy a explicar rápidamente por qué. Los países se tienen que financiar, como cualquier empresa, como cualquier persona que necesita financiación para sus gastos. El país sale a los mercados internacionales. ¿Y cuál es la medición de la confianza de esos mercados en el país que sale a vender sus bonos? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta la emisión de los bonos? Los intereses. Sí. Pues bien, en un momento de gran turbulencia internacional, porque la hemos tenido, estamos viendo que en América Latina todos los países están dejando de crecer al ritmo que venían creciendo. Europa está otra vez en medio recesión, la China está para abajo. En medio de esa turbulencia, Colombia sale y tiene la emisión más exitosa de su historia. Nunca se habían colocado bonos con un interés tan bajo. Eso quiere decir que hay una gran confianza en la economía colombiana. ¿Y ese interés tan bajo en qué se traduce? Se traduce en menores costos del dinero, del capital, menores intereses aquí en Colombia, más posibilidades de que la gente acceda, por ejemplo, a vivienda. Más tarde voy a hacer un anuncio hoy sobre el programa de vivienda que vamos a lanzar sobre todo para la clase media, porque aquí hemos hecho un programa de vivienda muy exitoso para quien no tiene la más mínima posibilidad de acceder a una vivienda, sí, las 100.000 viviendas gratis. Hemos lanzado un programa de vivienda para las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos ayudando con algunos subsidios a la tasa de interés de ahí para arriba, pero ahora vamos a lanzar un programa adicional en ese sentido para la clase media, para que la clase media acceda con más facilidad a la vivienda y eso se puede porque tenemos menos costos en materia de intereses, menos costos del capital. O sea que todo esto está relacionado y que al final repercute positivamente en el bolsillo de los colombianos. Y que la vivienda se va a convertir en un motor para la economía también muy importante, ¿no? La construcción... Una casa genera mucho empleo. La construcción jalona muchísimo la economía. De la construcción dependen 32 industrias diferentes. Y por eso Launching Curry, en la época de Pastrana, cuando lanzó sus 4 estrategias, decía, la construcción es un gran motor del desarrollo, y lo estamos viendo. El estímulo que le hemos dado a la construcción, y ahora viene la infraestructura, pues nos va a ayudar a mantener el buen ritmo en la economía. Pues muy bien, señor presidente, muchas gracias por estar en esta cita semanal en Agenda Colombia. Dentro de 8 días seguramente estaremos registrando toda su actividad, especialmente en lo que tiene que ver con ese recorrido tan interesante que va a hacer usted con el Príncipe de Gales. También va a estar por Bucaramanga, va a estar en diferentes sitios. Efectivamente, la agenda del presidente es cada vez más y más dura. Y presidente, espero tenerlo dentro de 8 días desde España. Lo vamos a ver si lo logramos. A esa hora no sé si podamos. No, vamos a hacerle el intento para sí. lograrlo. Y presidente, ¿verdad? Muchos éxitos. Y sí, quedamos pendientes. Iba soltando usted la chivita de vivienda, pero bueno, vamos a esperar esta noche. De pronto ya suelta usted toda la información de lo que tiene que ver con el tema de vivienda. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente. No, a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Karen, Andrea, nos vemos el próximo Nos lunes vemos, festivo, ¿no? El otro lunes festivo en esta cita semanal, como siempre. Oye, Con muchas todas nuestras gracias. secciones de El lunes es empleo, festivo. chef Sí, y vienen todo. dos puentes festivos. En Colombia festivo, usted estará en Madrid en ese momento. El trabajando próximo fuerte lunes. El próximo lunes, sí, señor.
tendremos... chao. Bueno, chao, señor presidente, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo lunes. Chao.